Buenas tardes, noches para todos. Espero que estén bien. Vamos con nuestra clase número 11. Ya solo nos separan en clases esta y la clase de mañana que gira alrededor de analítica para terminar el curso ya el día lunes. ¿Listo? Hoy vamos a continuar viendo la parte ya de medidas. Ya espero que con lo que aprendimos las columnas, tanto realizar cálculos o utilizar fórmulas, se haya comprendido de la mejor manera para que pues ustedes le sigan cacharreando, pero que tengan las bases de cómo realizar esa columna calculada. Y con respecto a tener la idea clara de cómo se hace una columna calculada es donde podemos sin ningún inconveniente entender las medidas. Listo. Y como les dije, luego ver la parte de visualizaciones que nos había quedado pendiente de poder mirar. Bueno, entonces nuestro temario, ya nuestra última clase que tenga que ver con modelado 2 y ya la clase de mañana que gira alrededor de ya el análisis de los datos per se. Entonces hoy que vamos a procurar ver y voy a hacer todo lo posible para que logremos el objetivo. Vean entonces el tema de la creación de las medidas y, regálame un segundo que, ahora sí, las medidas y que también iremos alrededor de todo lo que tenga que ver de la parte de las visualizaciones que no pudimos ver, a menos entender estos conceptos. Y no dejarles olvidar que tienen hasta el domingo 17 para que me puedan compartir el link de su video con el proyecto. La intención es que me expliquen qué visualización hicieron, cómo lo manejaron y por qué hicieron esas visualizaciones, o sea, que quieren transmitir a través de esas visualizaciones. No hacerlo muy largo, no tienen que extenderse en el video. Eh, Pueden ser hasta un minuto bien realizado, 2 minutos, lo que ustedes quieran, pues si consideran que tiene que ser 4 o 5 minutos, pues está bien. Considero que ya es mucho, pero lo importante es al menos yo conocer que hay un proceso creativo frente a las visualizaciones. Si de pronto utilizaron, no sé, alguna medida, si utilizaron alguna columna calculada y ver qué visualizaciones realizaron para que gire alrededor de un análisis o un insight. Entonces, listo. Vamos a trabajar con Power BI en el archivo que habíamos terminado ayer. Listo. Entonces acá yo lo tengo. Recuerden que yo hice unas 4 visualizaciones mientras ustedes realizaban la columna calculada de base de nómina, que era la de bono bono de hijos, que esa fue el que yo no la hice, sino que la realizaron ustedes mientras yo estaba realizando aquí las visualizaciones, que la dejé en el video, pasito a pasito como las hice, por si las quieren replicar, para que no solamente sean los análisis de las que realizamos, sino que también estén acompañados con visualizaciones. Entonces, mientras los abre, la intención es, yo me voy a meter de lleno al tema de visualizaciones, pero reestructuré la clase el día de hoy y pienso que vayamos de menos a más. Entonces, la intención es que entendamos, perdón, cómo funciona esa medida, cuál es una buena práctica actualmente en cómo registrar las medidas y cómo hacer medidas simples, para que con las medidas simples ya podamos entender las medidas, las columnas calculadas complejas que hemos realizado y las podamos pasar a medidas. ¿Listo? No es tan difícil. Créanme que por eso yo les dije a ustedes, lo principal es que ustedes entiendan columna calculada. Es lo principal. Ya después medida, no puedo decir que es un paseo, pero es mucho más sencillo entender medidas que entender las columnas calculadas. Entonces lo que quiero es que hagamos rápidamente un ejercicio de las buenas prácticas, cómo hacemos para generar esas buenas prácticas de medidas y practiquemos esas que ustedes ven aquí en la pantalla, que son las que generalmente más se usan en temas de medidas en Dash. Y a partir de este punto ya nos metemos en algo mucho más grande que tiene que ver con pasar las columnas calculadas que teníamos como medidas. ¿Para qué? Para ahorrarnos memoria, que era algo que habíamos dicho con respecto al tema del rendimiento. Entonces, espero que mientras yo estuve hablando ya hayan tenido abierto su Power BI para que empecemos entonces a practicar. Listo. Como yo les decía, en algo que tienen que tener mucho cuidado, es que cuando creemos columnas calculadas siempre tenemos que estar parados sobre la base de datos que queremos crearla. En este caso, todas las que hicimos acá se Buenas noches. buenas noches. Todas las que creamos estaban dentro de la base de datos de nómina, deben estar acá.
Y si fuéramos a crear columnas en cada una de la base de datos, tiene que estar dentro de la base de datos. Eso es como un tema de buenas prácticas para que identifiquemos que la columna está cumpliendo un rol específico en esa base de datos. Entonces, tanto para las columnas calculadas, también para las medidas hay unas buenas prácticas. La intención es que solamente tenemos un lugar aparte donde tengamos registradas nuestras medidas. Porque a diferencia de las columnas, como en este caso, las columnas calculadas, como son columnas, es un dato que nosotros vemos, sí deben estar inmediatamente asociadas a una base de datos. Es decir, las columnas que nosotros realizamos acá, por ejemplo, en base nómina, estas responden al ser una columna a una base de datos. Porque como, perdón, lo vimos al inicio, la columna calculada sí yo veo el resultado. Mire que acá yo veo el resultado del salario, del subsidio de transporte, etcétera. Yo sí lo estoy viendo. En cambio, con la medida, ellas no pertenecen a una base de datos, sino que son cálculos que se realizan y cuando yo los necesito mostrar en visualizaciones es donde empiezan a funcionar. Entonces, partiendo de ese punto, que nosotros no necesitamos asociarla a una base de datos, vamos a crear una tabla nueva, que es donde nosotros vamos a colocar nuestras medidas. Hay una manera de crearla, sí, pero es compleja. Eh, Ustedes pueden ver algunos creadores de contenido o personas que manejen Power BI básico intermedio. Tenemos una manera toda chafa de crear como la basecita de datos donde vamos a guardar nuestras medidas. Y honestamente, tanto que lo utilizo, entonces Jonathan Correa, siempre lo creé así. Entonces, les voy a enseñar esa manera de hacerlo. Ya ustedes deciden de manera personal si lo quieren tomar o no. Pero la intención es que siempre exista una tabla adicional que es donde vamos a colocar nuestras medidas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo se crean las medidas? Cuando yo me voy acá en la vista de informes, vemos que hay una opción que se llama introducir datos. Yo lo voy haciendo y yo paro en un punto para que ustedes lo repliquen. Y con las personas que están acá conectadas volví a aplicar exactamente lo mismo. Porfa, solamente me reaccionan aquellas que estén en el computador. ¿Listo? Yo hago preguntas generales para los que estén en el celular y así, pero solamente me van a reaccionar aquellos que estén en el computador porque son los que yo saber que vayan al mismo ritmo en el que yo voy. Entonces, en este caso voy a decir que voy a introducir datos. En este caso, pues más allá que introducir datos, yo lo que voy a hacer es crear una nueva tabla aparte de estas, claramente, para poder guardar todas mis medidas. Entonces se me abre esta ventanita, crear una tabla. Ignoren esta parte de acá. Eso es por si yo manualmente fuera a meter datos, pero no. A mí me interesa es esta tabla para colocar medidas. Entonces vengo acá donde dice el nombre, le coloco medidas. Y le voy a dar cargar. Listo. Y después de eso, aquí en este espacio donde está la data, es donde me va a aparecer la nueva basecita de datos que se va a llamar medidas. Por favor, entonces en este momento ustedes replíquenlo, introducir datos, le nombran a la tabla medidas y le dan cargar. Y así ya les empieza a ustedes a mostrar la base. Ahí está cargando. Bueno, obviamente como la tabla está vacía, debería cargar rápido. Solamente que recuerden que ya llevo días con un problema de RAM. Entonces por eso está tan lento Power BI a comparación del principio. Y por favor me va a regalar una reacción cuando ustedes ya tengan la nueva tablita, la nueva base de datos que se llame medidas. Y me regalan una reacción para yo saber que van conmigo. Repito, los que están en computador, los que están acá siguiendo la base de datos conmigo, la clase. Entonces, por ejemplo, Paula ya sé que está conmigo y que ya creó la medida. Ay, profe, qué pena. ¿Usted me puede repetir lo que hizo? Qué pena. Señora, ¿Usted me puede hacer el favor de repetirme lo que hizo? Qué pena. hagamos una cosa. Mira que el mío está cargando, entonces está bloqueado porque pues está cargando. Compártame tu pantalla. Y lo hacemos, no os preocupéis. Un momento. Tranquila, tú dale. Listo.
Muéstrame tu Power BI. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vete porfa a la vista de informe. Esa es la vista de tabla. Vámonos a la vista de informe. Arribita. Perfecto. Y ves ahí en inicio que hay un cuadrito chiquitico que dice introducir datos. Ahí donde dice libro de Excel, al ladito dice introducir datos. Ese mismo. Porque lo que vamos a hacer es, entre comillas, como crear una nueva tabla, pero esa tabla va a estar llena de medidas. Nos vamos donde dice nombre de tabla, abajo en la parte inferior, y le vamos a colocar medidas, porque ahí es donde vamos a colocar todas nuestras medidas que vamos a hacer. Excelente. Y ya le das cargar. Y ya. Eso es por el momento lo único que estamos haciendo. Y notas que donde dicen datos, se crea una nueva tablita que se llama medidas. ¿Sí ves? Esa. No tiene Sí, nada, señor. pero ahí es donde las vamos a guardar. Perfecto. Y ahí vamos. Muchas gracias. Con todo gusto, su merced, para eso estamos. Ya puedes dejar de compartir y comparto yo. Por el momento, entonces solamente tengo la confirmación de Rocío que está conmigo y la de Paula. ¿Alguien más está conmigo que ya haya hecho este proceso? ¿Nadie más? Listo. Entonces solamente me voy con Paula y con Rocío. Ok, entonces. ¿Quién más me confirmó? Sandra. Bueno, Sandra. Ok, Sandra. Y Luis Fernando. Ok, gracias Luis por confirmarme. Entonces ya sé que estoy con ustedes esperando siempre la alimentación porque están en computador. Listo. Entonces en esta parte de acá es donde nosotros vamos a guardar nuestras medidas. Recordemos, las medidas no están amarradas a una columna como es, a una base de datos como está la columna calculada. Por eso es que como esas están suelticas, para que estén ordenadas, las vamos a crear en un espacio aparte y todas las medidas que vamos a hacer, las vamos a hacer guardadas en este espacio que se llama medidas. Listo. Entonces vamos a empezar con lo simple. Me voy a ir acá donde dice medida, hago clic a la basecita de datos, recuerde que siempre hay que hacerle clic en tal caso que queramos crear algo, y mira que una se me abre la herramienta de tablas de medidas. Y en este caso, como ya aprendimos a hacer columnas, vamos a hacer nueva medida. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer y ustedes lo replican. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo fácil. Seguimos trabajando el lenguaje Dash. Tanto en medidas como en columnas calculadas manejamos el lenguaje Dash. O sea que vamos a seguir con la misma connotación del lenguaje. El punto aquí es que la medida, recuerden que no me va a mostrar los datos de la columna, sino que simplemente me va a realizar algún cálculo. ¿Listo? Entonces cuando necesitemos un cálculo en específico, esa sería como la primera parte de las medidas, utilizamos la medida, no utilizamos una columna calculada. Y qué es lo que yo los quiero dejar a ustedes, al menos con unas muy buenas bases, es que toda columna calculada que ustedes quieran crear, la vuelvan una... toda columna calculada que ustedes realicen, mejor la vuelvan una medida si tienen más de, ¿qué diría yo? 100 datos, más de 100.000 datos, perdón. Porque recordemos que entre más datos ustedes tengan y creen una columna calculada, ella va a tomar memoria para hacer el cálculo sobre cada una de las 100.000 filas. Entonces va a tomar mucha RAM y va a tomar hasta a veces tiempo. Entonces la intención es que ustedes puedan decir, ok, si tengo tantos datos, sí tengo que hacer, sí puedo hacer una medida. Y ahorita vamos a notar cuando no es recomendable utilizar una medida. ¿Listo? Entonces vamos primero por partes, que si tenemos mucha cosa que hacer, sí recomiendo la medida. Entonces listo, se nos abrió acá la barra del editor de Dash. Entonces, en este caso, recordemos que tenemos varios datos en nuestra base de datos, ¿cierto? Tenemos uno numérico que se llama suma, perdón, que se llama salario. Entonces, ese fue el salario, el que está en base de contratación, es el salario con la que la persona firmó el contrato. No confundir con la que nosotros creamos de base nómina, que ese fue el que nosotros creamos con respecto a los días trabajados. En base de contratación es donde está la base de datos de esta persona gana tanto salario. Esto es lo que va a recibir al mes. Entonces, eso fue por lo que firmó contrato. Eso es con lo que se le calcula la seguridad social. Eso es con lo que se le calcula las liquidaciones o... uy, se me olvidó la palabra. Que es como que uno hace previsiones. O con esa es la que hago previsión de mi
de mi seguridad social, o mi previsión de primas, de vacaciones, de intereses a las cesantías, etc. Entonces tenemos acá en la base de contratación esa que se llama salario. Entonces vamos a hacer una medida en la cual me calcule el total de los salarios. O sea, que me coja cada salario para saber en total mi compañía cuánto paga en total de salarios. Entonces en este caso podemos colocar una columna total salarios. Mi recomendación, esto no lo enseñan en cualquier parte, esto es más que todo un TOC. Ustedes han visto que yo tengo TOC con diferentes cositas. Para yo identificar que estoy haciendo una medida, obviamente vamos a saber que va a aparecer esta calculadorcita. Esto lo expliqué en modelado 1, que las columnas aparece algo así con una sumatoria. Pero cuando vemos esta calculadorcita, esto quiere decir que es una medida. Pero mi recomendación es que a todo lo que ustedes hagan medidas, siempre termine con una M, para que ustedes sepan que es una medida. En este caso, estoy diciendo que es el total de salarios y esta M me está recordando que es una medida. Entonces, el total de salarios aquí es igual. Es igual a voy a realizar una suma, o sea, que me coja toda la columna de salarios y me lo sume. Me está haciendo un cálculo, para eso son las medidas. Viendo que sum, aquí las fórmulas que utiliza Dash son muy parecidas a Excel en inglés. Si de pronto alguno de ustedes ha utilizado fórmulas en inglés, facilita mucho entender Dash. Si las manejan en español, solamente es que sepan cómo se escribe en inglés, ¿ya? Por ejemplo, promedio se suele traducir como min, M-E-A-N, min, pero también se puede traducir como average, averaje, que esa es la manera como se escribe aquí en Dash. Pero, tranquilo Jesús. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, en este caso, vuelvo y repito, quiero hacer una medida, que me realice un cálculo, que me sume todos los salarios. Y recordemos que dije que los salarios están en la base de datos de contratación y por acá está mi salario. Lo que la persona dijo que iba a firmar. Como es una fórmula, y ven, algo que aprendí cacharreando hoy, con control sostenido y con el scroll de, del mouse, con la ruedita, se puede ampliar. Mucho mejor para que ustedes puedan ver lo que yo hago. Listo, ahí lo amplié. Entonces, como aquí ya abrí paréntesis, miren, tran, si yo abrí paréntesis, tengo que sí o sí cerrar. Cuando esto se pone rojo, es porque hay un paréntesis, este paréntesis no tiene cierre. O si estuviera para este lado y no estuviera para acá, eso quiere decir que no tiene apertura. En este caso está de apertura, me hace falta el de cierre. Mire que cuando coloco el paréntesis, se deja de pintar rojo y se pinta ya de los colores que está manejando el cálculo, que serían entre azules y verdes. Entonces quería como mostrarles esa parte. Esta medida lo que va a hacer es sumarme los salarios. Entonces, listo. Recordemos, le hacemos Enter o el chulito. Cualquiera de las dos opciones completamente válidas. Y se me crea la medida. Esta medida acá ya no se llama medida, sino que tiene que aparecer total salarios M. Mire, total salarios M. Y está la calculadorcita. Y está dentro de nuestra base de datos de medidas. ¿Ok? ¿Qué es lo importante en estas, entre comillas, buenas prácticas? Es cuando ustedes realicen su primera medida, eliminen esta que dice columna 1. Vienen acá, eliminar del modelo. Ojo, estamos eliminando el modelo, esta que dice columna 1, ¿no? Y mire qué pasa cuando yo elimino esa columna 1, ya el loguito no va a aparecer una tabla, sino que ella va a entender que aquí en adelante yo voy a guardar medidas. Y ella vuelve esta base de datos una calculadorcita. Y ahí yo identifico que todas las medidas que yo voy a realizar, mire, ¿sí? Se me volvió una calculadorcita. Todo lo que yo vaya a hacer dentro de estas son medidas. Y eso es una buena práctica porque entonces yo sé que todas las medidas las voy a tener guardadas en una parte que se llama, medidas. Dame un segundo que están escribiendo por WhatsApp. Uy, no he visto. Voy a mirar. Listo. Porfa, ustedes inténtenlo. Ay, se me bloqueó. Porfa, ustedes inténtenlo y les tiene que aparecer entonces la fórmula, súper sencilla, total salarios M. ¿Por qué M, profe? Porque es una medida. Es una recomendación, es algo que yo coloco. Si ustedes le quieren colocar la M, si no, no hay ningún problema. Y lo que estamos haciendo es sumando todos los salarios para mirar en la empresa en total cuánto salarios va a pagar, cuánto de salarios. Y lo tenemos acá. Y luego cuando termine de hacer la medida dentro de nuestra base de datos de medidas, eliminan la que dice columna 1 y ya. Les tiene que pasar de parecerse así a parecerse a esta calculadora.
Y me confirman por el chat cuando, con la reacción, cuando ustedes ya estén conmigo. ¿Quién levantó la mano? Héctor, cuéntamelo todo. Sure. Mira que no me aparece medida arriba, me parece como abajo. No sé si estoy haciendo algo mal. Creo que lo que... Compárteme Ya, tu pantalla. claro que no. ¿No? Claro que no. Te la comparto. Mírala, ¿Cómo así? mírala. Aquí está. Sale acá abajo. Pero porque, bueno, ese total salario, eso, esa es una, ¿Sabes lo que lo hice donde hiciste, no era? no, mira que el loguito como está, hiciste fue una columna, no hiciste una medida. Ay, entonces, Y ¿cómo vas hago la medida? atrasado porque hay unos pasos que no has hecho. Entonces vamos primero que todo a eliminar ese total salario. Vete ahí donde está, tres punticos, eliminar del modelo. Yes. Listo. Entonces, lo que vas a hacer exactamente es irte a inicio, menú inicio. Y ves, hay una partecita que dice introducir datos. Vamos a crear una nueva tableta que es donde vamos a poner nuestras medidas. Abajo en nombre de tabla colocas medida, ojo, no hagas nada, escúchame, sigue instrucciones. Medida, porque vamos a colocar varias medidas. Medidas. Listo, cargar. En ese espacio, eso es una buena práctica, eso no es obligatorio, ningún libro de Power BI lo dice, pero si hay varios, yo he visto muchos creadores de contenido que hacen videos para YouTube y pues también allegados que manejan Power BI. Una buena práctica es que todas las medidas, como no están asociadas a una columna, sí lo vamos a colocar en un lugar aparte, por eso creamos esa basecita de datos. Mira que si tú la despliegas, ábrela porfa, dice columna 1, eso ahorita lo eliminamos porque no podemos dejarla vacío, no la podemos dejar vacío, todavía no. Ahora vas a hacerle clic donde dice medidas, vamos a hacerle clic a esa base de datos. Listo. Recuerda que lo primero que antes de realizar una columna o una medida tenemos que señalar la base de datos en la que la vamos a trabajar. En este caso ya le hicimos clic a medida y podemos arriba donde dice nueva medida. Excelente. Con esta nueva medida vamos a empezar de menos a más, vamos a hacer una sumatoria de todos los salarios y recordemos que los salarios los tenemos en la base de datos de contratación. Entonces, esta columna la vamos a llamar total de salarios. Yo le estoy agregando una M al final para recordarme que es una medida, pero como tú quieras. Entonces sería total salario esa columna, así se va a llamar. Esa medida, perdón. Hola, Héctor. Hola. Profe, ¿me Yo te escucha? escucho, yo lo escucho. ¿Usted me escucha a mí? Ok. Sí, claro. Ok, listo. Claro y Entonces, fuerte. de nuevo Power BI. Ok. ¿Está viendo Power BI? Ajá, ahora sí. Eso va a ser igual. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como estamos diciendo, que nos den total todos los salarios. Uy, my God, ¿qué pasó que un día ahí? Tranquilo, vuelvo a borrar entonces el total es el salario total de salarios. Yo le coloco una M al Total, final como para decir que es una salario, medida. M, Ajá. ya. Entonces, como estoy diciendo que me viene un total de todos los salarios, o sea que él va a coger cada salario y lo va a sumar. Entonces es una suma. Perfecto. No, sum. Mira, ahí aparece sum, no suma. Todas las fórmulas en Power BI es en inglés. Entonces sum. Ok. Adelante. ¿Espacio? Es que para mí todavía veo que no has tomado la fórmula. Ahí se zoom. Y aparecieron ahí Sí, el pero tienes 4. que señalar la opción de sum. Ok, Ahora sí. Y vamos a sumar los salarios que están en esa base de datos de contratación. ok, Listo. Como abrimos una paréntesis, ciérralo por favor. ok. Y ya, enter o chulito. Ahora te vas a donde decimos medidas y eliminas esa columna 1. Y Ok, notas que ya la base de datos, ya en vez de tener el loguito de base de datos, se volvió una calculadora que dice medidas. Ahí es donde vamos a seguir guardando nuestras medidas. ok, Y ahí vamos. ok. Listo.
Gracias, muy amable. Bueno, sigo. Ok, entonces, tengo mi medida, todo perfecto, todo ñam. Y ya tengo entonces mi primera medida de total salarios. Miremos si en verdad funciona. ¿Se acuerdan que por allá yo les había enseñado a ustedes tablas? Entonces, una buena manera, cada vez que ustedes hagan una medida, es verifiquen que efectivamente haya quedado bien. ¿Ok? Entonces, en este caso, una tabla me permite verificar, bueno, aquí lo puedo colocar porque de todos modos tengo que hacerle zoom. Una tabla me puede ayudar a verificar si los datos están bien. ¿Cómo haces eso? Sencillo. Recordemos que este me está haciendo una sumatoria de todos los salarios para decirme en total cuántos salarios hay, ¿cierto? Es decir, que si yo vengo acá a la base de datos de contratación y cojo salario y lo pongo en columnas, recordemos que él hace una sumatoria de salarios. Y aquí me tendría que dar el total de cuánto vale esa sumatoria de salarios. Esto tiene que ser igual a la medida que acabamos de realizar. Acá no me bajo. Bueno, porque le falta el formato, pero venga, yo le hago zoom. Y notamos que es el mismo número, solamente pues obviamente que hace falta el símbolo de pesos. O sea, colocarle formato pues de número al total salario. Pero entonces notamos que sí lo hace. Lo que nos hace las medidas, en este caso fue una sumatoria de todos los salarios y si vemos, efectivamente es correcta. Es exactamente el mismo número. Pero entonces denme un segundo que ese total salarios no tiene el formato. Coloquémoselo en un momentico. No pierdo nada. Listo. Mire que es exactamente lo mismo. Entonces pasa mucho que cuando yo enseño esto me dicen, venga, profe, entonces, si, ¿para qué creamos una medida? Si pues yo simplemente puedo hacer lo mismo, en vez de ponerme a hacer una medida y gastarme tiempo a hacer medida de salario, pues simplemente bajo el salario y que me haga la suma. Sí, tienen razón. En esta explicación tan sencilla, pareciera que las medidas no tienen sentido. Pero vamos a mirar que en ocasiones las medidas empiezan a tener sentido. Uno de los principales que yo les comentaba es que las medidas no tienen tanto gasto de memoria. O sea, esto acá está el cálculo y solamente funciona o el cálculo se ve cuando yo lo traigo a mi lienzo y ejecuto alguna visualización. En estos momentos, esta fórmula acá que es salarios M, todo esto se empieza a ejecutar. Antes no, sino que ya está lista reservada, yo la uso y ahí es donde me toma memoria. Que esa es la gran diferencia que yo les decía a ustedes y he sido muy enfático con las columnas calculadas. ¿Listo? Me confirman porfa si están aquí conmigo. Simplemente era bajar de base de datos de contratación, bueno, sacar una tabla de la base de datos de contratación, coger salario y ponerlo en la columna, no hacer nada más, y luego coger mi medida y bajarlo en salario y notar que es exactamente el mismo número. Me confirman por favor cuando estén acá conmigo. Por a mí no me sale así. ¿Cómo le salió No su le he medida? agregado, pues no sé qué ve porque no le he agregado cosas. Muéstrame porfa tu pantalla. Y Mi de los demás estoy pantalla. pendiente que me confirmen con reacciones, porfa. Mira, salió así. Pero no sé por lo que no le he hundido nada acá. Ese salario M, sí. Ahora baja en base de contratación, baja el salario. Base de contratación. Ujú. ¿Cómo así? Des- Punto clic aquí. pues sí, claro, para poder mirar los ítems que tiene base de contratación y baja salario. ¿Dónde lo coloco acá? Sí, ¿Aquí en claro. columna? Sí, su merced. De pronto, Héctor, es que a mí no me estás. Mm, Yo necesito que tú primero me prestes atención a lo que yo hago, porque te me estás quedando atrás porque no estás prestando atención a lo que yo coloco. Porque ok. te había mostrado que había que sacarlo de ahí. Porque lo Ahora, que yo hago es hacerlo al tiempo con usted, pero entonces por sí, eso no, pensé por que... eso mejor les muestro y yo les doy el espacio para que lo puedan replicar. Ahora, control, acércalo para que veamos que es el mismo número. Recuerda, control sostenido y con exactamente. Acércalo más, sin miedo al éxito, para que todos lo veamos. Y listo. En este caso es porque
Obviamente a total salario le hace falta colocarle el formato, pero mira que en un momentico lo solucionaste. Y notamos que es el mismo número, que era lo que yo estaba diciendo. Venga, profe, pero entonces no tiene sentido hacer medidas porque pues yo puedo hacer eso con mis propios datos. Pareciera. No, no dejes de compartir. ¿No? No, también. No dejes de compartir. Ok. Entonces, aquí no tiene sentido. Honestamente pareciera que no tiene sentido, pero ya vamos a mirar profundamente porque sí va a empezar a tener sentido. Y vemos que sí funciona. Vuelve por favor a Power BI y porfa, antes de el primer valor, estás en la tabla. El ¿Aquí? valor que tienes es total salario M, pero antes de eso necesito que me bajes el registro de área y me lo coloques ahí. Ahí mismo está en base de datos, contratación, área, y lo vas a colocar de primerito, no primerito. Exacto, suéltalo. Listo. Y vemos que independientemente que yo lo segmente, en este caso mi primer segmento es por área, vemos que los valores siguen siendo exactamente los mismos, es decir, no se afecta. Y como yo les decía a ustedes, lo importante que nosotros hagamos una medida es que la evaluemos. Es decir, que estemos 100% seguros que la información es correcta. En este caso, ¿cuál es mi evaluación? Es que estoy cogiendo una columna que me hace exactamente lo mismo que salarios y lo estoy segmentando por áreas y si me dan los mismos valores puedo estar completamente tranquilo de una manera visual que sí estoy haciendo correcto mi medida. Listo, perfecto, Héctor, muchas gracias. Ok. Tengo confirmación de Brenda y Luis. Cuéntame, Paula, que me ha confirmado. ¿Y quién era la otra persona? Y Francisco, si ya llegamos a esta parte. No, profe, yo voy atrasado, ¿no? Si quieres, compárteme pantalla y nos ponemos al día. Y sí que como hicimos con Héctor, no te preocupes. No, no, tranquilo, avance, que es que yo apenas llegué, entonces me pude conectar al equipo. Ah, ok, listo. Don't worry entonces. Ok, comparto yo entonces. Y Paula, ¿cómo vas? Recuerda que me van confirmando. Ah, y Rocío también ya está con nosotros. ¿Rocío has tenido problemas? Voy contigo, profe. Excelente, gracias Paula. Rocío. Y también los que lleguen, si me van confirmando. Yo también, profe, con usted. Gracias, Rocío. Recuerden confirmarme. Y los que vayan ingresando, si ya están desde el computador, también me van confirmando que van conmigo en el ejercicio. Entonces, listo. Aquí ya evalué y ya sé, estoy completamente seguro que este total salarios, ya aprendimos a hacer una suma, está bien, o sea, quedó bien hecho. ¿Listo? Entonces voy a volver un momentico a mi presentación. Entonces, por ejemplo, con Zoom, esas son como una de las funciones más utilizadas. Sum para que me sume los valores. Average es para que me saque el promedio. Eh, el promedio como en, no sé, creo que si no estoy mal, creo que es en R, en Python, no sé en los demás lenguajes para ser honesto. Uno lo maneja con min para promedio, pero aquí en Dash es average, ahí es donde se puede sacar promedio. Y este yo creo que ya quedó clarísimo, este ayer lo utilizamos como en 3 ejercicios, en 2 ejercicios, perdón. Sí, para el sacar el de discapacidad y el de subsidio de transporte. Y vamos entonces a practicar un poquitico de average y vamos a aprender count. Count es contar, o sea, que me cuente. Entonces recordemos que yo les había dicho que esta base de datos es de 1400 registros, es decir, que si yo los cuento me tienen que aparecer 1400. Utilizar calculate, este calculate lo entendemos si manejamos ya estas fórmulas de acá. Entonces ya les explico qué es calculate. Y de último terminamos con todas las funciones que terminen con una X al final. Entonces listo, vamos con average, count y luego vamos con calculate. Y perfecto. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra prueba, que aquí vamos bien. Por el momento vamos bien. Vuelvo quito el zoom. Excelente. Uy. Perfecto. Entonces ya sé que por aquí vamos muy bien. Bueno. Entonces vamos a seguir realizando medidas. Entonces ya hicimos el total de los salarios. Ahora yo quiero saber de todos los salarios que hay, quiero saber el promedio de esos salarios. Entonces vamos a hacer una nueva medida. Entonces recordemos que para que nos quede dentro de esta base de datos de medidas, hay que hacerle clic para que se seleccione
Yo estoy seguro que la seleccioné porque miren que aquí me va a aparecer medidas. Mire que si yo hago clic en otra base de datos, por ejemplo, en empresa. Por eso siempre es importante saber dónde vamos a hacer clic. Entonces, en este caso, medidas. Vamos a hacer entonces una nueva medida calculada. Es que una medida calculada, una nueva medida, perdón. En este caso yo quiero saber cuál es el promedio de esos salarios. ¿Listo? Lo que vamos a hacer nosotros es poder interpretar cuál es el promedio de esos salarios. Segundo que me abra el editor de Dash. Y vamos a hacer entonces el de promedio de salarios. Simplemente en este viene siendo la misma sintaxis. En vez de total de salarios, vamos a colocar nosotros, puede ser prom salarios, M vuelve para nosotros poder identificar que es una medida. Vuelvo y repito, no es obligatorio, simplemente como algo que yo me acostumbro a hacer. Entonces lo vamos a manejar así. Y la fórmula, ya vimos entonces que promedio es average. Listo. Y en este caso, ¿de qué? De la base de datos de contratación nos vamos a salario. Uy, ya sí está extremadamente lento el día de hoy. Hoy no está funcionando rápido. Listo. Entonces dijimos que esto no iba a ser medida, sino que iba a ser prom de promedio. Mayúscula inicial. Prom de salarios. Esto va a ser igual. Quiero realizar un promedio, average. ¿Un promedio de qué? De los salarios de la base de datos de contratación. Listo. Cierro paréntesis. Le doy enter. Y acá ya nos tiene que aparecer la nueva medida. Promedio de salarios. Y volvemos entonces a nuestro ejercicio de validar que se esté correcto. Perfecto. Entonces tengo acá la base de datos. La voy a correr un poquitico más. Listo. Y lo que voy a hacer entonces, voy a quitar este de los sumas, porque pues ya sabemos que está bien hecho, ¿no? Entonces lo quito. Y vamos a bajar entonces en este caso. Dijimos que hicimos el promedio de salarios. Ah, bueno, lo borré y lo hubiera cambiado, pero bueno, etcétera. X. Lo podemos volver a hacer. Acá en suma de salarios, en vez de suma, le vamos a decir promedio. Entonces, este es el promedio de los salarios. De todos los salarios que tenemos, este va a ser el promedio. 2.067.450. Vamos a ver si eso es cierto. Tenemos que coger entonces nuestro salario, prom salario, y lo bajo. Y como notan, es exactamente el mismo número. ¿Eso qué quiere decir? Que su medida quedó bien hecha. Y lo mismo, ahora voy a segmentarlo por otro, porque recordemos que hay que hacer pruebas. Entonces vamos a mirar cuánto es el promedio de sus salarios por tipo de contratante. Entonces el promedio de los salarios en los directos son 2.038.000. Y los de outsourcing son 2.123.000. Eso podemos decir que de pronto en promedio se les paga más a los de outsourcing que a los directos. Eso también puede estar representado en que hayan más personal outsourcing que directo, lo cual vimos que es falso, porque de las gráficas que yo les mostré ayer hay más personal directo que outsourcing. ¿Cuál puede ser otra variable? Es que de pronto tengamos cargos importantes contratados por outsourcing que tengan mayor valor de salarios que los que de pronto tengamos directos. Entonces son conclusiones que uno puede ir sacando. Porfa, entonces replíquenlo en ustedes. Recordemos, cogemos la misma tabla, quitamos el de total de salarios, el que teníamos como suma de salarios, lo señalamos como promedio de salarios y bajamos nuestra medida y verificamos que esté bien. Y en este caso yo quité el área y me fui a base de datos empresa y saqué el tipo de contratante. Y con esto puedo estar completamente tranquilo que mi medida quedó correcta. Entonces quedo pendiente que ustedes me regalen una confirmación cuando vayan conmigo. No los estoy acosando. Y aquellos que no, con todo gusto me comparten pantalla. Me dicen
me comparten pantalla y lo solucionamos. Hasta el momento no he tenido confirmaciones. Si tienen problemas, me dicen. Don't worry. Yo estoy acá para ayudarles. Listo, ya tengo la primera confirmación. Listo. ¿Qué me había dicho Rocío? Ya me confirmó. De los que estaban. Paula también. Héctor Salazar, cuéntame Héctor, ¿cómo vas? ¿Bien? Bonitas ayuda. Sí, chévere, ahí vamos. Ahorita me ayudan. No, si quieres ya, para que no te vayas quedando atrasado. Y lo mismo, porfa, los que se vayan quedando atrasados me dicen. Yo para que solucionemos desde ya y no. Y no. Empecemos desde cero, desde el principito, por ¿Cómo así? desde a donde voy aquí. Pues yo me quedé aquí. Peteras. Ahí. Ahí. Ok. Hay que hacer la nueva medida entonces. Te tienes que parar entonces donde dice medida. Nueva medida. No, en medidas, en la base de datos de medidas. Porque mira dónde se creó la medida, en base de contratación. Ok. En ese ¿Entonces caso, la borro? pues está activa. Tienes que hacerle la X, porque mira que está activa el editor. Entonces me paro en medida. Sí, siempre parado en Le medida. coloco, le coloco nueva medida. Exactamente. Ok. En ese caso vamos a hacer el promedio de salarios M. Promedio, salario, M. Eso va a ser igual a la fórmula es average, averaje. A ver, ajá. Señalarla. Y de salario. Ahí está, base, contratación, salario. Cerramos el paréntesis y le das enter. Enter. Y la comparación que estamos haciendo es, vas a quitar, hacerle clic a la visualización de tabla que tenemos, quitas el área, no, ojo, no es hacer una nueva tabla, sino quitar área, mira acá abajo está, exacto, Quito área. exacto, quitas total salario M, que es nuestra calculadora, y ese de suma de salarios le vas a colocar promedio. No, mira acá, no, ahí donde estás, no, no, ¿No? escúchame primero. Ahí donde está suma de salario, tienes que cambiarle a promedio de salarios. Exacto. Sí, señor. Ahora sí, ya puedes bajar la medida. Y con eso validamos que son exactamente los mismos valores. Iguales. Ahora, para que hagamos otra comparación, vámonos a donde dice la base de datos empresa, base empresa. Y otra vez de primerito vas a colocar el tipo de contratante.
¿El tipo de contratación? Sí, el tipo Ya. de primerito en la tabla, pero mira que ya no está la tabla. Porque le hiciste clic, exacto, exacto, de primerito. Y verificamos que a pesar de que estemos expandiéndolo a otro tipo de análisis, los datos siguen siendo exactamente igual y ahí vamos. Eso quiere decir que nuestra medida va bien. Listo. Ok, Perfecto, listo. Ahí vamos. gracias. Muy amable. Bueno, Humer, con gusto. Psico Show. Entonces, ya tenemos promedio, ya tenemos suma. Ahora contemos los datos. Vuelvo y repito, nos tienen que dar 1400 porque son la completitud de los datos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, recuerden, me paro en medidas porque yo quiero que acá me quede guardado todo. Cuando yo me paro en medidas, acá me va a decir que estoy en medidas. Y voy a generar nueva medida. Entonces quiero que me haga un conteo de los datos. Yo puedo contar cualquier cosa. Cualquier cosa. En este caso, ¿qué podemos decir que nos cuente? Recordemos que la que tiene los 1400 registros es base de datos de contratación, base de datos hoja de vida y base de datos nómina. Cualquiera que yo coja de esos me va a dar el total. Puedo hacer que me haga un conteo de los números de la cédula. ¿Por qué no? Entonces en este caso no le vamos a colocar conteo de número de cédula, sino conteo de trabajadores. Conteo trabajadores M. M, ¿por qué? Porque es una medida. Y en este caso, porque es un conteo de trabajadores, porque pues como me va a hacer un recuento, me va a contar los registros. Y ya sabemos que son 1400. Entonces, en este caso, ¿cómo se cuenta en Power BI o en lenguaje Dash? Con count. Count. Listo. ¿Qué quiero que me cuente? Las cédulas. O sea, los registros. Entonces, base de contratación cédula. Cierro, le doy Enter. Y él genera la nueva medida. Recordemos que en este caso, como estamos generando medidas, ellas no toman RAM, no toman memoria, perdón, sino hasta que yo las traigo acá. Entonces, con el yo acá puedo tener varias, pero si yo no las pongo a funcionar acá, es donde digamos que mi rendimiento no se ve afectado. Entonces, en este caso lo mismo. Voy a quitar, en este caso ya todo lo que tengo acá en la base de datos, lo que queda ahí cargando. Voy a quitar todo lo que yo tengo aquí en mi tabla. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a quitar el tipo de contratante, voy a quitar el promedio de los salarios. Está re lento. Listo. Voy a quitar todo y, como dije, yo estoy haciendo un recuento de las cédulas. Entonces cojo el ítem de cédulas. En este caso, quiero que me haga un recuento. En total hay 1400 cédulas porque hay 1400 registros. Entonces se supone que yo también aquí, en el conteo de trabajadores, si yo lo bajo, también me tiene que aparecer 1400. Listo. Y para verificar que en verdad nosotros estemos bien con nuestros datos, ahora visualicémoslo con otra parte. Quiero ver de esos colaboradores por estado civil. Y vemos que las cifras coinciden. Recordemos que con esta evaluación yo ya estoy tranquilo y seguro que mi medida quedó bien. ¿Listo? Entonces recordemos, lo único que hice fue crear una medida. Esta medida creada se llamó conteo de trabajadores. La fórmula es esta, utilizando la fórmula count, contar en inglés. Y en este caso me está contando cuántas cédulas hay, los registros de las cédulas. Y me genera este de aquí. Entonces, en este caso podemos verificar que la mayor población que nosotros tenemos es una población soltera y luego son poblaciones casadas. Y me regaló una confirmación cuando estén acá conmigo. Ya tengo la confirmación de Juan. Juan, ¿ya estás desde un computador? ¿Me confirmas, Juan Mosquera, si estás desde un computador? Juan.
Profe. Sí, profe, sino que yo me conecto y desde el computador voy haciéndolo. Ah, ok, pero o sea, pero ya estás en un computador y estás a la par con Sí, nosotros. Listo. sí. Lo pregunto es para yo saber que entonces estoy con ustedes, de quién estoy esperando confirmación. Juan, Héctor, Ángela, Rocío y ya. Van ustedes 4. Ok, listo, no problem. Leonardo, gracias por avisar. Francisco, ¿ya te pudiste poner al día? Quedó pendiente, Paula, si de pronto tienes dificultades. ¿Quién más me confirmó? No, profe, estoy desde el equipo, pero no he podido para no atrasar nada de esa parte. No, porque pues Estoy teniendo cuidado. tu computador tiene una RAM rápida y simplemente es hacer, créeme que no nos demoramos nada, menos de 3 minutos con tu computador que es bien rápido. El tuyo es como el de Héctor, que eso es rápido. Si quieres me compartes y lo hacemos en un momentico. Uy, profe, pero sería desde cero. Sí, sí, no problem. Abre solamente la base. Si tú ya tienes la base de datos, eso es un momentico. ¿Esa está en la de cuál, profe? Esa es la que vivimos ayer. ¿A la de ayer? Sí, Un señor. segundito. Ah, listo, Hernán. Perfecto, gracias. Para yo saber entonces que también cuento contigo. Bueno, voy a explicar otra cosa mientras ahí se pone entonces Francisco con la base de datos abierta. Listo. Entonces, ya exploramos. ¿Ya tienes la base, Francisco? Sí, señor. Ah, ok. Le, Adelante. le, le comparto para que me... Sí, créeme que eso es... Usted me dice que sí, yo es para no atrasar a las personas, de No, verdad. no, eso es un momentico y también sirve como refuerzo. Luis, cuéntamelo, ¿qué pasó? Pues mira que en el conteo no me sale así, me sale es 1 a 1. Ya te comparto la pantalla para que me corrijas, por Sí, favor. pero entonces hagamos una cosa. Regálame un segundito, Luis. Yo termino acá rápidamente con Francisco y ya me compartes tú. Listo. Ok. Listo. Listo. Rápidamente entonces, Héctor. Esa es la que teníamos ayer. Sí. Párate, por favor. Ves en el menú... perdón. Estamos en el menú inicio. Ves que al ladito de obtener datos, libro de Excel, centro de datos, hay uno que dice introducir datos. Así, Eso es una buena práctica para que nosotros tengamos en un solo sitio las medidas. Abajo donde dice nombre le vas a colocar medidas. Te vamos a colocar todas nuestras medidas. Y le das Ok. cargar. Perfecto. Ahí se va a crear la basecita de datos. Ahí donde dice datos. Esperemos que suceda. Y si tú lo despliegas, dice columna 1. Eso luego lo Sí. borramos, pero por el momento vamos a saber que vamos a meter nuestras medidas. Ok. Ahora, exacto, te paras siempre en medidas. Sabemos que estás parado en medidas, no necesitamos el menú contextual, simplemente te paras encima de medidas. Ok. Y vemos que arriba se abre la herramienta de tablas y donde dice nombre dice medidas. Si eso aparece así es porque estás parado donde debe ser. Ahí adentro es donde vamos a guardar todas nuestras medidas. Listo. Ahí es Pues donde coloco la nueva medida. nueva medida, sí señor. Seguimos de nuevo con lenguaje Dash. En este caso vamos a hacer una suma de los salarios. Entonces, pero tienes que colocarle el nombre a la... perdón. Ajá. Entonces puede ser total salarios. Y yo les dije que otra práctica que yo realizo es que si yo hago una medida, al final le coloco una M. ¿Una qué? M, para decir que es ¿De una número? medida. MM de mamá. Ok. O sea, es algo que yo hago. En este caso es Ok. una suma de los salarios. Los salarios están en base contratación. Base a contratación, salario. Excelente. Cierras paréntesis. Listo. Listo. Perfecto. Aquí ya está. Ahora creas una nueva medida. Otra nueva medida. ¿Sí? Ahora Aquí vamos a mismo. hacer el promedio de esas medidas. Entonces, Ok. promedio salarios con M al final, salario. Ajá, eso es igual al Entonces, average. promedio. No, average. Esa es otra cosa. Aquí Ok. es en inglés. Y en este caso sería average, significa promedio. De ¿Sobre los cuál, profe? salarios. Otra vez. Base a contratación, salario. Sí, señor. Ok. Cierras. Enter. Listo. Y ahora estamos Y haciendo un conteo de los registros que tenemos. Vamos a contar cuántas antes cédulas hay. con tabla. Y no, seguimos de nuevo con medidas. Ahí siempre estás parado en las medidas. Ese sería conteo de trabajadores, como lo quieras colocar. Y recuerda que al final la M, si tú quieres, manejar la misma estructura que yo manejo, igual. Y el conteo es count, efectivamente. En este caso, que nos cuente las cédulas.
O cualquier dato que tú tengas ahí, el cuenta tiene que dar 1400 registros. Porque es una base de datos de 1400. Tú le das Enter, listo. Esas son las 3 medidas que hemos construido. Ahora vamos a Listo. verificar si es real. Abre una tabla. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Primero, En las tablas que coloco. no, antes de bajar, ¿ya viste donde dice columna 1? En donde dice medida, Columna. en las medidas, en la base de datos de medidas. Dice Sí, columna. señor. Eso bórralo, por favor. Ok. Eliminar del modelo. ¿Dónde está? Ya. Listo. Y notas que ya deja de volverse tabla y se vuelve una calculadorcita. Ok. Ahí es donde por buenas prácticas vamos a seguir guardando nuestras medidas. ¿Listo? Ok. Perfecto. Entonces vamos a empezar primero verificando que sea cierto. Entonces vas a bajar, lo primero que hicimos fue total salario. Entonces bajas total salario al ítem de columnas. Total salario Ujú, de columna. Sí, señor. perfecto. Y nos vamos a la base de datos de contratación y sacamos el salario y también lo bajas. Abajito está la base de datos de programa. Contratación y nos vamos acá. No, Ese. no. Quita ese de promedio. Hacemos un promedio. Esa es la base de datos de programa de contratación. Tienes que desplegarla. Aquí. No, base de datos de contratación. Base-contratación. Ah, perdón. Ajá, tranquilo. Y salario. Y salario lo pongo acá. Exacto. Y verificas Ujú. que son los mismos valores. Para que te acerque, recuerda, con control Sí, correcto. sostenido y el scroll. Ujú. Si ves que es el mismo valor, esa es la verificación que tenemos que hacer. Y antes de verificar otra medida, rápidamente, segmentémoslo por algo. Baja de primerito el área, antes de total salario M. ¿El área? Ajá, sí, señor. Antes del salario. De primerito. Ah, ya, ok. Aquí, acá. Y verificamos que independientemente que haya una segmentación, los datos siguen siendo iguales. Eso quiere decir que nuestra medida quedó bien. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Ahora quítame área y quítame la medida de total salario. Total salario. Ahora en vez de suma, dame un promedio. Promedio. Perfecto. Y ahora sí bájame promedio salario Bajo de la promedio. medida. Ajá. Ajá. Perfecto. Y vemos que son el mismo valor. O sea que la medida nos quedó bien. Ujú. Pero ahora segmentémoslo. Abre por favor base empresa. Base empresa. Y coloca tipo de contratante. De primerito. ¿De primero? Sí. Lo que yo quiero es que hagamos cruces para que verifiquemos que independientemente de lo que coloquemos, siempre va a haber una integralidad de los datos. Si la medida está Ujú. bien. Esto quiere decir que la Sí. medida va bien. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, quítame tipo de contratante, quítame la medida de promedio salarios y La quítame medida. salario. O sea, quítame todo. O sea, sí. Ok. Ahora vas a bajar cédula, porque recuerda que hicimos un recuento de cédula. Ujú. Recuento. Recuento. Eso, recuento. Exacto. Y ahora sí vas a bajar el conteo de trabajadores. La medida que hiciste. La primerita. Conteo esta. Ajá. Y si ves que da lo mismo. Ahora, Correcto. para verificar que haya quedado correcto, ábrete base hojas de vida. Sí, señor. Esa es contratación, hojas de vida. Y llévate estado civil de primerito. Y listo. Verificamos que otra vez los datos siguen bien, integrales. No tuvimos pérdida de los datos. Ujú. Listo. Y ahí vamos. ¿Sí ves que fue rápido? Ok. Listo, profe, gracias. Dale, con gusto. Luis, ahora sí, compárteme tu pantalla, su merced. Profe, no, la duda que tenía el compañero, ya a medida que le fue explicando, ya la pude realizar bien. Gracias. Excelente. Sí, ve, eso me gusta porque cuando uno le soluciona la pregunta a alguien, se la salió contestando a otro. Entonces es excelente. Vamos bien. Vuelvo a mi presentación. Entonces, ya hicimos suma, hicimos count, que acá no está, hicimos average. El if ya lo hicimos ayer en 2 ejercicios. Ahora vamos a realizar calculate. ¿Listo? Este nos sirve para que apliquemos una fórmula de acuerdo a unos filtros. ¿Listo? Quiero que eso lo tengan en la mente, de acuerdo a unos filtros. Entonces, en este caso, esperen con ustedes. Entonces, en este caso, ya tenemos acá estas medidas que hemos realizado. Recordemos que estas medidas, voy a quitar esta tabla.
Recordemos, compañeros, que estas medidas, si yo no las pongo aquí en el lienzo, aquí no me están jalando RAM, no me están afectando para nada. A diferencia de esta base de datos de nómina, que todas estas que tienen este simbolito, que es una columna calculada, esto sí esto me está quitando RAM en estos momentos. Me está quitando memoria. En cambio, estas no. Eso es lo positivo. ¿Listo? Entonces ya vimos unas medidas. Estas son las más simples. Vámonos entonces a subir un poquitico el nivel. Ahora vámonos con Calculate. En este caso, yo quiero que me genere una medida automática en el cual solamente me haga el promedio de salarios de las mujeres. Yo puedo programarle a Power BI sin necesidad de ponerme a medida que yo hago una visualización y jugar aquí con los campos. Yo a través de una medida le puedo decir, mire, siempre búsqueme este tipo de cálculos porque es el que más necesito estudiar en mi trabajo. Entonces, en este caso, voy a... bueno, en este caso volver a hacer una tabla, pero la intención es poder hacer otra visualización, pero pienso que la tabla es como mucho más rápida para hacerme entender. Listo. Entonces, vamos a hacer una nueva medida. Siempre me tengo que parar en medidas. Recuerde que si acá me aparecen medidas, significa que voy bien. Voy a generar una nueva medida. Préstenme atención. Yo lo hago, ustedes lo replican, pero necesito que me presten bastante atención para que puedan entender cómo se hace la fórmula. Vamos a volver a hacer la misma fórmula de suma. Sencilla, ya la vimos, sin ningún inconveniente. Pero solamente quiero saber esos salarios de las mujeres. ¿Listo? Entonces, en este caso,